precisamente a lo que estamos haciendo hoy en este sector, porque hoy vamos a estar hablando acerca de tres cosas que vamos a presentar, las cuales han sido o pasan inevitablemente por tu propia voluntad de compartirlas, de formarlas, de crearlas, de diseñarlas juntamente con otras personas. Y esas tres cosas que vamos a presentar en el día de hoy son, primero, la comunidad cristiana de aprendizaje. Dentro de la comunidad cristiana de aprendizaje vamos a estar hablando acerca de una serie de libros que no quiero dar muchos detalles ahora, me gustaría que luego lo hables tú más en profundidad. Y por supuesto vamos a estar hablando también acerca del libro Iglesia o la Iglesia, también de tu autoría, que forma parte de todo esto, ¿no? Es como que vamos a soltar hoy una bomba atómica, pero por fascículos, por partes, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por la primera parte. Vamos a decirlo así, lo que vamos a hablar hoy tiene tres partes. Vamos a comenzar por la primera parte, la comunidad cristiana de aprendizaje. La primera pregunta, evidentemente, pues sería, ¿qué es la comunidad cristiana de aprendizaje? Bueno, pues la Comunidad Cristiana de Aprendizaje es un proyecto que recién estamos iniciando, donde contamos con el apoyo de muchos pastores, de varios pastores, por no decir mucho, de varios pastores con los que hace 20 años, es que aquí los años han pasado muy rápido, ¿no? Están pasando muy rápido los años. Pero yo recuerdo en el año 2000 que el pastor Jesús, el apóstol Jesús Loza, el José Maldonado, pastor apóstol Francisco Maldonado, Agustín, Vicente Loza también, y gente que hoy son pastores, como el pastor Pedro Jiménez, que en su que no lo eran, ¿no? En fin, una generación de hombres que hace 20 años atrás soñábamos con cosas que hoy son realidades, ¿no? Y nosotros, pues hace 2 décadas atrás, visionábamos, impulsado por otros apóstoles como el apóstol Paco García, en fin, una serie de personas que Dios hizo que confluyéramos, y hablábamos de que qué bonito sería el día que hubieran, que la iglesia saliera de las cuatro paredes y del contexto religioso, y para que saliera necesitaban el factor de excelencia. Entonces, pues necesitábamos profesionales en todos los ámbitos. 2 décadas después, pues no hemos conseguido todo lo que nos gustaría, pero sí es cierto que hemos avanzado. Y entonces, pues como por quien me conoce no hace falta que lo diga, yo los últimos 6 años estoy muy vinculado al mundo de ciencias sociales. Actualmente estoy ya preparando la defensa de la tesis doctoral en psicología, y eso me ha ido permitiendo conectar con cristianos, con cristianas que son frutos en su mayoría de esos 20 años que hemos vivido. Entonces, la idea es crear una comunidad cristiana de aprendizaje, porque el concepto nace de lo que es una comunidad de aprendizaje. La pedagogía en el siglo XXI ha vivido unos desarrollos impresionantes, y entonces las comunidades de aprendizaje se basan en unos principios filosóficos que tienen que ver con la cultura de la paz, con una apuesta por el diálogo, por la equidistancia, y que tiene que ver con apertura y más que de integración a inclusión. De hecho, en el mundo social, en los colegios públicos que están aplicando los principios de la comunidad de aprendizaje, se han reducido notablemente el fracaso escolar, el asentismo escolar, y en base a esos principios yo he podido ver que todo esto está conectado, porque el tema de iglesia también está, del libro también está conectado, que lo que necesitamos es que, si bien en el mundo globalizado, donde hoy todo está conectado, la Iglesia de Jesucristo tiene una dimensión trascendente, mística, que une a los cristianos, no solamente que vivimos en este tiempo, sino los que han vivido y los que faltan por venir. La Iglesia también tiene una dimensión física, temporal, y la eclesía nunca, Jesús siempre habló de ella en singular. ¿Qué ocurre? Que lo que realmente en la Biblia lo que sí encontramos son congregaciones.
Ujú. Y hasta el 225 después de Cristo no se compraron las primeras propiedades y de hecho no eran templos donde se iban a celebrar culto, eran cementerios. Sí, en todo el contexto bíblico, la iglesia de Jesucristo está compuesta por personas de carácter atemporal y existen congregaciones locales. Entonces, desde esa perspectiva, como congregaciones locales, yo viendo el desarrollo que hay a día de hoy con las redes sociales, digo, ¿por qué no tener una comunidad cristiana de aprendizaje donde todos los profesionales y los pastores y las pastoras y los ministros podamos compartir desde una perspectiva dialógica en lo que somos buenos y en lo que hemos desarrollado nuestros talentos y de esta manera podemos enriquecernos? ¿Qué es la comunidad cristiana de aprendizaje? La comunidad cristiana es un espacio comunitario que se hace una apuesta por el diálogo, donde el diálogo es lo que realmente nos hace diferente a los animales y que revela, el diálogo revela el soplo de Dios en nosotros. Tenemos capacidad de tener logo, de razonar, de hacer análisis introspectivo, de hacer análisis retrospectivo, prospectivo, es decir, nosotros los seres humanos a través de nuestros logos expresamos y podemos, y eso lo hemos recibido de Dios. Entonces, lo que realmente el pueblo de Dios necesita es trascender de lo que nos separa y que haya una comunidad de aprendizaje donde todos los talentos estén a la disposición. ¿Quién la preside? No se trata de presidir. Las comunidades no se mueven realmente de aprendizaje porque alguien las presida, ni por procesos democráticos representativos, sino participativos. La clave dónde está, en compartir, en servir y en enriquecer unos de otros. Siendo más concreto, con la comunidad cristiana de aprendizaje hemos visto que forman parte, ha aparecido José Suárez, que de aquí le envío un saludo al Torombo, que es un bailador, coreógrafo que ha recorrido el mundo entero con su arte y él ese medio artístico que tiene lo ha puesto al servicio de Cristo y sirve a Dios con ello y actualmente forma parte del Ministerio de Prisiones y con su capacidad de hacer, pues predica en las cárceles junto con el equipo de la Iglesia Evangélica de Ferede, la comisión que forma parte del sistema de penitenciaría donde están. También te hemos invitado a ti, que estás con tu tema de editor y demás, pero también tenemos otras chicas que están estudiando Derecho, que desde aquí saludo a todas las personas que han participado, otras cristianas que son trabajadoras sociales, en definitiva, al fin y al cabo, eso es lo que queremos, que tanto los profesionales cristianos se pongan en contacto unos con otros y se puedan servir los unos a los otros. Esa es la idea de la comunidad cristiana de aprendizaje. ¿Quién puede formar parte? Pues tanto los profesionales como los no profesionales que simplemente quieran vivir en comunidad y que quieran dialogar, que quieran compartir. O sea que la idea es efectivamente pues, la de hacer comunidad, es decir, unir lazos, un poco romper barreras, pero sobre todo ir en una misma dirección, supongo que es el aprendizaje, ¿no? Y basándose en lo que es en los principios de nuestra fe, ¿no? Es decir, nuestra fe no limita, sino que nos une, cada uno con sus diferencias, pero todos iguales los unos a los otros y formando esa comunidad, ¿no? Para formar ese grupo, para poder crecer, para incluir, ¿no? No se trata de excluir, sino de poder incluir, de aunar, de formar lazos, ¿no? Claro, de visibilizar sobre todo, la idea principal es visibilizar a los cristianos y cristianas que tienen formación profesional y que tienen tanto que aportarle al pueblo de Dios y que si no se visibilizan, el pueblo de Dios no sabe en qué están. Entonces, el pueblo evangélico es un pueblo muy diverso, pero en ese marco de diversidad contamos con cristianos que son profesionales de la ciencia jurídica, de las ciencias sociales, de la ciencia de la salud, de la ingeniería, y esos cristianos son los que crean comunidad diferente. Entonces, la idea es que la gente se conecte sin que haya nadie que las presida, no hay nada vertical, ningún sistema simplemente la intención es que la gente se
conecte y que si mañana una iglesia evangélica tiene un problema legal, que sepa que hay un cristiano o una cristiana que son abogados, que son profesionales y que lo pueden acceder. Y si mañana tienen un banco de reparto de alimentos, pues que sepan que hay hermanos y hermanas en la fe que son trabajadores sociales y que son las personas que mejor podrían asesorarlo. Y de esa forma hacemos comunidad. Porque de la misma manera que dice la Biblia que los ministerios, Dios done a los hombres, constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quien perfecciona a los santos es Cristo a través de sus ministerios. Pero para la obra del ministerio en sí también existe la dimensión social, que la Biblia habla de diaconía. Aparecen en el siglo XXI el ministerio de la iglesia lo lleva la iglesia, y quien perfecciona a la iglesia para la labor del ministerio son los 5 ministerios. Pero para la obra social, en la complejidad que hoy vivimos en un mundo tan complejo, necesitamos profesionales. Tú imagínate si nosotros quisiéramos vivir a pie de letra, con hiperliteralidad, cómo se enterraba la gente en la iglesia primitiva cuando fallecían. El juicio de Dios a Ananías y a Zafira, muere Ananías, cuando levantan el cadáver, lo entierran, y cuando llega su mujer ya se encuentra que está enterrado. Eso a día de hoy sería inviable. Hoy Dios libre a todas las personas, pero si hoy fallece alguien en una congregación local, llega la Policía Nacional local y tiene que venir un médico forense, tiene que certificarse, tiene que levantar el cadáver. Entonces, la comunidad cristiana de aprendizaje tendría que ser ese medio donde se visibilice cómo la iglesia tiene operatividad en la dimensión social en el siglo XXI. Qué bueno, sí. Es decir, estamos sacando un poco al cristiano, al creyente, a los que conforman la iglesia, de ese mero círculo religioso, de las 4 paredes, de los templos, de solamente desarrollar dones válidos para la congregación, sino que realmente estamos abriendo el abanico a las personas que nos une una misma fe, pero que tenemos muchas más capacidades, muchas más habilidades y posiblemente muchas más inquietudes a nivel social, profesional, etcétera. Entonces, esto es un poco una manera de eso, como tú has dicho al principio, de permitir que sean visualizados también esos diferentes habilidades, dones, profesiones, diferentes cosas que son necesarias también en la sociedad. Es decir, la iglesia forma parte de la sociedad, debe afectar a la sociedad, pero a veces es como que hemos querido separar la una de la otra, ¿no? Y yo entiendo por lo que tú nos estás contando que quizás esta comunidad cristiana de aprendizaje nos une nuestra fe, pero es verdad que hay una diversidad que también debemos mostrar y, como no, diferentes niveles sociales, profesionales, no cerrarnos solamente en esos círculos religiosos que quizás hayamos pecado por muchos años o haya pecado la iglesia, a las diferentes denominaciones de encerrarse ahí, y lo que está fuera de ahí es como que no puede permitirse, ¿no? Sin embargo, ahora tú estás ampliando un poco más ese abanico. Sí, no, de eso se trata. A ver, estamos en un mundo interconectado, y si la iglesia, Jesucristo en el libro de Mateo 28, del 18 en adelante, se habla de la comisión, de la gran comisión, y el término que Jesús dice es panto etno, a todas las etnias. Nosotros leemos a todas las naciones, pero el término nación, como nosotros hoy lo entendemos en el siglo XXI, responde a la configuración de estados del siglo XVIII, de nuestra era. Pero en aquellos momentos las naciones no eran las naciones-estado, sino el término es etnias. Es decir, en la propia Roma, que había un imperio, en la misma ciudad vivían o convivían muchas etnias. Y esas etnias responden, el término etnia puede responder a grupos humanos porque compartan una historia, que son culturas, pero también dentro de ellas están las subculturas, y donde se crean los mundos, los cosmos.
Entonces, la Iglesia de Jesucristo tiene como misión discipular a todas las formas de vida. La cultura es todo lo que hacemos que no es biológico. Eso es cultura. Todo lo que hacemos que no es biológico es cultura. Y la Biblia dice que Jesús le manda a su iglesia que ellos sean los que discipulen a todas las formas de vida a vivir bajo los principios del Rey. Porque en definitiva de lo que se trata es del señorío de Jesucristo. Desde Génesis y Apocalipsis es la revelación de Dios, donde es el plan de salvación para que todo vuelva a su estado original, donde Jesucristo es Dios en todo y para todos y por todos. O sea, en definitiva, lo que marca a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra y nuestra razón de ser es que Jesús es el Señor y nosotros somos los responsables de llevar la propuesta de Dios a todas las etnos. O sea, no puede haber una etno a la que no le llegue los principios. Entonces tenemos que trascender a las cuatro paredes de los edificios. Yo veo mucho generar complicaciones, pero yo pregunto, ¿creen que es suficiente que la Iglesia de Jesucristo se esté quejando en las redes sociales por las enseñanzas que se dan en los colegios públicos? Y no digo que esté mal. Lo que sí les invito a los cristianos a meditar y a las cristianas a meditar es que en España hay un déficit de profesionales que puedan enseñar religión evangélica en los colegios públicos. Hay ofertas que no reciben ninguna demanda, porque no hay cristianas ni cristianos que se han formado. Obviamente, la persona que quiera ser profesor de primaria o de secundaria en temas de religión tiene que cumplir unos requisitos. En el caso de primaria, pues tiene que tener grado en la ciencia de educación que corresponda a la educación infantil y después tener el máster pertinente para la formación pertinente. Pero el pueblo de Dios, en vez de estar solamente quejándose en las redes sociales, lo que debería de hacer es tomar conciencia y preparar a gente. Por supuesto. Para que esa gente puedan ocupar esos lugares. Por supuesto. Si nosotros analizamos cómo está funcionando el cristianismo en otras partes de Latinoamérica o de América concretamente, tú descubrirás que los cristianos afectan a todos los estratos de la sociedad porque hay cristianos que son profesionales, excelentes y competentes. Es que si nosotros no hacemos una apuesta por un desarrollo integral de las personas, desde lo espiritual hasta lo psíquico, emocional y social, no vamos a tener una respuesta. 100%. No vamos a poder cumplir la gran comisión. Obvio. Entonces, ¿qué pretendemos con la comunidad cristiana de aprendizaje? Pues también queremos motivar a que aparezca una generación que visibilice que es posible, como está Kelly, Rosillo, como está Dayana, Alba, como está otras, las tantas chicas, hermanas en la fe que han estado y que han aparecido, que están estudiando Derecho, que están estudiando trabajo social y que son líderes y que están comprometidas y que estudian la palabra de Dios y que asisten a su iglesia rigurosamente, que hacen sus discipulados, que están sirviendo al Señor. Necesitamos esas generaciones. Entonces, la idea principal es motivar a que la gente se forme. Desde aquí hacemos un llamamiento a las personas, ¿no? A que bueno, que puedan comenzar su formación, el que quiera. Yo, sinceramente, no compro excusas. Yo empecé a estudiar, te dije, hace 25 años con el SEIBI, donde ya era pastor, y yo escribía Valencia con B y Barcelona con V, y tuve el privilegio de contar con un cuerpo de docente de los más especiales, eternamente agradecido a Dios por ello, que ellos me toleraban las faltas de ortografía, pero ellos veían que yo ponía empeño y que los principios los iba captando. Y te puedo decir que a partir de ahí, yo fui hasta segundo de primaria y cuando terminé el proceso de la diplomatura en Ciencias Bíblicas con el SEIBI, el director del SEIBI, desde aquí le mando saludos si lo ve, José Manuel Díaz Llanes,
un referente en España, el hombre me dijo, mira, José, tú lo que necesitas es tener el bachiller para poder continuar tus estudios. Y él me animó y me dijo, y haz una carrera civil para que de esa forma puedas tener otra dignidad social para poder ser más competente socialmente. Y a día de hoy estoy terminando el doctorado. Entonces, y yo no soy ninguna lumbrera. Yo no soy de cerebro, yo soy de codo. Que hay gente que cree que para estudiar necesitas tener una mente brillante. Albert Einstein dijo, 99% de esfuerzo, un 1% de genialidad. Mira quién Esa es es. la fórmula del éxito. Tremendo. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a una juventud que se tiene que preparar. Y esperamos que el Señor la vaya levantando, la vaya convocando, porque si no... Sí, pastor, porque hablando precisamente de esto, ¿a quién estaría dirigida la comunidad cristiana de aprendizaje? ¿A quién? Pues en principio la comunidad cristiana de aprendizaje está dirigida a todo el mundo, pero más que nada hacemos énfasis en una visión comunitaria de gente cristiana, que se visibilice que el cristianismo ha sido el medio de desarrollo. El occidente, si nosotros vemos la cuenca del Mediterráneo, lo que separa la parte alta en un mapa físico donde está toda la Europa desarrollada, en la parte baja estaría la África que no está desarrollada. Podemos ver claramente la influencia del cristianismo. El cristianismo donde va genera progreso. Y esto ya lo ha dicho el sociólogo, lo han dicho todo, el sociólogo alemán, que expuso claramente cómo el cristianismo ha sido el motor del desarrollo de la sociedad. Entidades como las primeras universidades fueron cristianas, la Cruz Roja es cristiana, los movimientos filantróficos fueron cristianos, las democracias nacen de un impulso muy potente en el cristianismo. El progreso, el cristianismo donde va aportando progreso, además del plan de salvación eterno, pero con ello también lleva al progreso. Por supuesto, como debe ser. Así que nosotros tenemos que hacer esa apuesta porque en España concretamente, yo hablo de España porque es donde uno vive, donde uno ha desarrollado el ministerio y donde está trabajando. En España tenemos un déficit de profesionalidad. Así es. Pastor, continuamos sobre la comunidad cristiana de aprendizaje. Estamos invitando a las personas que puedan formar parte de ella, pero ¿cómo podría la gente ser parte de la comunidad cristiana de aprendizaje? Tenemos un Facebook donde estamos comenzando a poner cositas y recién estamos empezando, obviamente, ¿no? Pues a través de ese Facebook, que pueden poner Comunidad Cristiana de Aprendizaje en el Facebook, ya lo van a ir localizando y a todos los profesionales que sean cristianos y que quieran formar parte, con nosotros no se van a asociar a nada, ahí nadie preside, simplemente lo que estamos haciendo es visibilizar lo que ellos hacen y crear redes. Ni tampoco nosotros somos el centro neurálgico de la red, lo visibilizamos para que después otras iglesias lo contacten, que ellos creen su propia sinergia, porque no tenemos ninguna intención ni de presidir a nadie, ni de organizar a nada, ni organizar a nadie, simplemente de ser esos medios de visibilización. Y si mañana aparece un grupo de trabajadores sociales que tienen esa iniciativa como cristianos, pues ese sería nuestro objetivo, o artistas, músicos, psicólogos en fin, definitivamente lo que queremos es que el pueblo de Dios se conecte desde la profesionalidad para dar un impulso. Porque las iglesias necesitan profesionales en todos los estratos de la vida, y necesitamos de esos profesionales que nos asesoren. Estupendo, pastor. Y la comunidad cristiana de aprendizaje va a ir creando esas redes, o sea, busca un poco
servir de plataforma, de trampolín para que la gente pueda ser visualizada, puedan conectar entre ellos. Pero además tengo entendido que la comunidad cristiana de aprendizaje pues tiene o tiene planeado como mínimo realizar algunas actividades, ¿no? ¿Qué actividades o qué tipo de actividades se van a poder realizar y van a formar parte de las personas desde la comunidad cristiana de aprendizaje? En principio, aclarar algo, ¿no? Que la comunidad cristiana de aprendizaje no está limitada al Estado español, y menos hoy que en el siglo XXI se ha demostrado que estamos todos conectados y que un virus de China nos está afectando a todo el mundo, y lo que menos nos podíamos imaginar, o la gente que vive, yo nací en Argentina, la gente que está en La Quiaca, que es en el sur de Argentina, lo que menos se puede imaginar que algo que pasaba en China les iba a llegar, y estamos viendo que todo el mundo está conectado. Entonces, yo como profesional de las ciencias sociales podría desarrollar ahora mismo un proyecto, la elaboración del proyecto para alguien que puede estar ahora mismo, como el caso del amigo Darío, que están en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Podría redactarlo y con la facilidad hoy se la podría enviar, o dentro de lo posible podría asesorarlo. La idea no es limitarlo a España, ¿no? La idea es que los cristianos se sirvan unos a otros. Dada la situación en la que estamos viviendo, tanto particulares y a nivel mundial, ahora mismo lo que nos hemos propuesto con la comunidad cristiana de aprendizaje, el primer paso es unir, fusionar la profesionalidad, pero tanto los profesionales necesitan tener unos principios básicos de la fe cristiana. Entonces, hemos comenzado a escribir una serie de libros que ya concretamente podemos hablar de la serie de grandes temas bíblicos, porque una de las cosas que yo he detectado es la falta de formación en principios básicos de los temas bíblicos. Así es. Nosotros, yo además de ser trabajador social, soy un representante del reino de Dios. Entonces, si bien mi ente de estudio social es el ser humano en su ambiente, pero mis respuestas no pueden estar divorciadas de los principios de la palabra de Dios. Y de la misma manera, pues lo puedo decir para aquella persona que sea artista, quien lidera un proyecto, quien sea enfermero, quien sea abogada. Existen unos principios doctrinales básicos. ¿Qué es lo que pretendemos con la serie de grandes temas bíblicos? Pues en compañía y en diálogo constante, aunque el que está coordinando y redactando es un servidor, pues estamos dialogando con pastores, amigos, y ellos están escribiendo, aportando, y ya estamos sacando temas donde los temas son temas que están equidistantes a casi todo el cuerpo de Cristo. Porque lo que no queremos es traer temas que generen los temas que generan los eternos debates. No es nuestra visión traer los temas que generan o dar una respuesta a los grandes debates, sino más bien es recuperar los principios que nos unen como cristianos, tanto en torno a, se ha escrito el primero de la Iglesia, con lo que no voy a decir que al 100% todo el mundo va a estar de acuerdo, pero sí tratamos los temas desde una perspectiva lo más objetiva posible y recogiendo los principios que este libro podría ser perfectamente una revisión sistemática de las grandes teologías condensadas y buscando el hilo conductor en la que casi todos los temas todos comparten. Cuando se hacen revisiones sistemáticas, se revisa todo lo que se ha escrito hasta el momento, o lo principal que se ha escrito, y lo que estamos tratando de hacer es aunar condensadamente en lo que todos los teólogos están de acuerdo. Obviamente, después tiene los libros, la estructura de los libros, de los grandes temas bíblicos, pues vamos a tocar temas como la Iglesia, la Biblia con toda su temática, Dios unitrino, la persona de Jesucristo, la salvación en varios temas, y vamos a tratar de tocar los temas
pilares de la fe cristiana, y lo que estamos tratando de hacer en todos los temas es que en la primera parte lo que vamos a exponer es el corpus o el cuerpo doctrinal, y de manera muy sistematizada, bastante con bosquejo y tratando de definir los conceptos principales. Posteriormente, en el mismo capítulo, la idea está no solamente en que las personas puedan leer la doctrina concerniente al tema, sino que también pues van a estar los que son los principios fundamentales de la lección, para que de manera resumida le queden cómo son esos principios fundamentales, y para que lo pueda memorizar, obviamente, y para que pueda tener un resumen. Después sí hay unas reflexiones de carácter devocional, porque la doctrina en sí es un cuerpo donde exponemos la verdad, pero la doctrina, a diferencia de la mera teología, aunque lo que estamos haciendo es teología, pero nos interesa realmente lo que se puede vivir. La verdad escritural no es para teorizar. Recuerdo dos términos bíblicos, uno es en hebreo y el otro es en griego. La diferencia entre el concepto de conocimiento hebreo al griego es que el hebreo habla de yadao. No sé si se pronuncia bien porque yo no sé hablar hebreo, te digo cómo se lee, ¿no? Y yadao es un conocimiento que dice la Biblia que conoció Adán a Eva y salen sus hijos. O sea, es un conocimiento experimental íntimo. La conoce y sale un hijo. Y en esa idea es donde en la Biblia aparece el término de conocer a Dios. Sin embargo, en el mismo texto bíblico, la Biblia habla del conocimiento como noxis. Pero ya es el conocimiento especulativo, es el conocimiento de observar, propio de la ciencia, de clasificar, de inducir, de deducir. Pero el concepto de conocimiento en la Biblia es diferente. En la Biblia tiene esos dos matices, pero cuando habla del conocer a Dios no habla tanto de noxis. No es algo tanto cognitivista, es algo más integral, propio del ser humano, donde la cognición sí forma parte, pero no es el centro. Eso está muy, pero que muy bueno. Has hablado de cosas que yo creo que nos ponen en expectativa, ¿no? Como a mí de lo que más me llama la atención son los temas que se van a tratar en esta serie, que por cierto, para hacer un breve resumen y poner un poco en contexto a las personas, estamos hablando de cuáles van a ser las actividades que la comunidad cristiana de aprendizaje va a ofrecer, aparte de formar, vamos a decirlo así, redes, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, por lo menos de conectar o permitir la interconexión entre cristianos profesionales con no profesionales, ministerios, rompiendo barreras, conectando a las personas, aprovechando la inercia de este mundo globalizado en el que estamos, del que formamos parte. Pero además, una de las actividades fundamentales de la comunidad cristiana de aprendizaje va a pasar por ofrecer formaciones, ofrecer formación a las personas que formen parte de la comunidad y a quienes se quieran añadir también para disfrutar de esas formaciones, y entre esas formaciones que se van a comenzar a dar, a partir de ahí nace la idea de crear una serie de libros de temas básicos, doctrinales, teológicos, para poder establecer a las personas que pasen por esa formación y que ayudarles a crecer, ¿no? En su formación, en sus fundamentos básicos de sus creencias, de su doctrina. Es decir, la comunidad cristiana de aprendizaje impartirá formaciones a las personas que quieran formar parte de ello, y van a comenzar con esta serie, ¿no? La serie Grandes Temas Bíblicos, que está enfocada en eso. De momento, dadas las limitaciones que en los tiempos que corre, que nos toca vivir, que estamos semiconfinados, dependiendo del lugar del mundo que esté, pues vamos a comenzar hemos empezado con Crecer en Conocimiento a publicar libros, pero realmente nuestra visión es
equipar a los santos, formar a los santos. Y no, en ningún momento vamos a sustituir a las instituciones de enseñanza, tanto a nivel de congregaciones locales como interdenominacionales o denominacionales. No es nuestra visión. Nuestra visión, más que nada, más que a tener un enfoque teológico, nuestra visión más que nada es un enfoque social, práctico, teniendo como base los principios de las Escrituras. Un ejemplo. A ver, cuando los pastores, las pastoras, ministran a una persona en lo llamado sanidad interior, consejería pastoral, con todos los términos que se le pueden poner. ¿Cuáles son sus límites? ¿Puede un psicólogo, psicóloga acusarnos de intrusismo profesional? Sí. ¿Qué ley nos ampara? ¿Cuáles son las competencias pastorales? ¿Cuándo hacemos intrusismo? ¿Cuándo no lo hacemos? ¿Qué son instrumentos? ¿Qué son herramientas? ¿Qué son técnicas? La Iglesia de Jesucristo tiene que estar provista de estas herramientas. Imagínate que mañana viene alguien a una iglesia, pasa por consejería y mañana va y nos pone una denuncia porque hemos hecho intrusismo profesional. Nos pueden denunciar, después nosotros como cristianos, como ministerio, como luz y sal en el mundo, somos un testimonio de excelencia, de profesionalidad. Bueno. Yo hablo de ámbito, obviamente, yo soy candidato a defender una tesis en psicología, obviamente. Por eso puedo hablar de esto desde porque son mis propias competencias profesionales. Pero de la misma manera nos podría hacer muchísimas preguntas, nos las puedes hacer la persona cristiana que estudie Derecho. Así es. Y la persona que sea pedagoga, pues también nos puede plantear y decir, ¿son correctas las técnicas pedagógicas que se están aplicando en las escuelas dominicales, en los grupos de enseñanza? Estamos en el siglo XXI. Es que eso parece ser que no, que a muchos creyentes no nos entra. Si nosotros queremos tener una iglesia que dé respuesta a las necesidades espirituales, emocionales, cognitivas, sociales de un mundo caótico, necesitamos estar afianzados en los principios de la palabra de Dios, llenos del amor y del Espíritu de Dios. Sin lugar a duda, la respuesta es Cristo. Pero nosotros tenemos que ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y la competencia, una cosa son las habilidades y otra cosa son las competencias. Y otra cosa son los dones. Los dones que una persona tiene es un regalo de Dios. ¿Te lo regaló Dios o no te lo regaló? Las habilidades son lo que por regalo de Dios también, pero heredamos de nuestro, genéticamente y ambientalmente heredamos habilidades. Pero la competencia es lo que nosotros nos curramos para ser efectivos con nuestros dones y con nuestras habilidades, que es lo que nos hace competentes. Tener habilidad para tocar la guitarra no te hace ser competente. Necesitas técnica, horas de estudio, gente que te enseñe, equivocarte mucho. Entonces, una persona competente, ¿quién es? El que le saca, maximiza las habilidades, los talentos, los dones que tiene. Necesitamos gente competente. Y las personas competentes son las personas que saben usar una técnica, una herramienta, un método en el campo que le toque. Si eres pastor, tienes que ser competente a la hora de exponer la palabra de Dios. Tienes que tener formación de hermenéutica, tienes que saber interpretar un texto, porque el legado a ti te ha llegado en letras. A ti el legado no te ha llegado con una voz audible que te ha dicho, el legado te ha llegado en letras. Así es. Y si vas a ministrar mañana a un matrimonio, pues tú tienes una responsabilidad porque en tu mano está una familia. 100%.
Así Y es. si vas a ministrar la palabra de Dios, hoy con las redes sociales tú tienes personas que te están escuchando. Y qué responsabilidad que tiene. Claro, y si tú tienes una iglesia en un espacio social, hay un mundo que te está observando. Así es. Existe, y lamentablemente, una iglesia guetizada, que incumple las normas sociales, no puede ser luz y sal en medio de un mundo caótico. Y no 100%. quiero caer en el legalismo, estoy hablando de la excelencia. Eso es. Estoy hablando de progreso, estoy hablando de desarrollo. Y no estoy hablando de exclusión social. Claro que hay exclusión social contra la que tenemos que batallar. Y yo pertenezco a un grupo excluido. Y no voy a decir que Dios no se ha manifestado en un mundo excluido. Se ha manifestado en un mundo excluido, porque a lo vil cogió Dios, es cierto, pero para avergonzar a los sabios, no para que nos justifiquemos como vil socialmente, estoy hablando durante toda nuestra existencia. Y no estoy hablando moralmente ni éticamente, estoy hablando socialmente. A mí Dios me cogió por ser analfabeto para avergonzar a los sabios, pero no para justificarme que me quede como analfabeto toda la vida. Claro, o sea, lo usar como argumento para seguir en esa misma condición. Claro, mira, la Iglesia de España estamos en el escenario perfecto para manifestar a Dios, porque se ha derrumbado todo el sistema. Tenemos un caos en todos los aspectos de la vida que quieras tocarlo. Entonces ahora mismo necesitamos propuestas cristianas, propuestas de economía, propuestas de educación, propuestas comunitarias. Necesitamos propuestas políticas, empresariales, sanitarias. Necesitamos propuestas. Si el pueblo de Dios no tiene esa capacidad para dialogar con el mundo. Así es. Que por cierto, estás ahora centrándote y enfocándote en describir cómo debería ser la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia. Sé que hablas de la iglesia de Jesucristo, es decir, la iglesia que Él diseñó, que Él fundó, que echó a correr y de la que formamos parte, todos, absolutamente todos los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, es decir, la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo. ¿Estás hablando de eso? ¿Estás hablando de cuáles deberían ser las funciones que deberíamos cumplir partiendo desde la excelencia, ¿no? Y supongo, pastor, que eso nos lo podemos encontrar entrando ya un poco en la tercera parte de la entrevista. Lo vamos a poder encontrar en tu libro, que por cierto tengo aquí una copia, en el primer libro que hemos publicado, La Iglesia. Quedó bastante bien, además. Has sido tú el autor intelectual de la parte exterior. Al final, has sido el arquitecto, yo solamente puse ahí por obra tus diseños. Entonces, ahora estás hablando acerca de la iglesia. Supongo que forma parte de lo que estás hablando. ¿Lo puedo encontrar el lector aquí? Sí, no, mira, te explico unas cositas para que la tengas en cuenta. Una de las cositas que quiero que tengan en cuenta es que en este libro no hablo de la parte práctica de la iglesia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la iglesia católica, la iglesia evangélica es muy diversa. Entonces, estamos buscando con el libro, lo que estamos buscando son los principios doctrinales que todas las iglesias comparten. Okay. Para lo que ya después, porque lo que queremos es aunar y crear esa comunidad de aprendizaje, que haya una apuesta por el diálogo y que sea el diálogo con otras iglesias las que nos permitan ver cómo otras personas están funcionando. Pero yo desde aquí puedo decir que hay múltiples de libros que explican cómo las iglesias locales pueden funcionar, pero yo sinceramente no considero que esa sea mi competencia. Uh-huh. No considero que sea mi competencia y creo que la apuesta que se hace no es hablar de una visión, no es hablar de cómo podemos hacer las cosas. Yo creo que para eso las distintas organizaciones, las distintas denominaciones, los distintos ministerios ya tienen sus propios saberes hacer y
y podríamos coger cualquier libro de Iglesia Crecimiento y no consideramos que esa es la línea. Más que nada en el libro lo que sí está es lo que compartimos todos. Creo que sí. Martín Lutero habló de reforma semper, ¿no? De reforma siempre reforma, ¿no? La Iglesia de Jesucristo se tiene que vivir reformando, sí. ¿Por qué se tiene que vivir reformando? A pesar de que ya existe desde la eternidad, porque es el plan de Dios. Porque el plan de Dios ha sido revelado. Pero la Iglesia de Jesucristo, sus principios son inmutables, pero la praxis de esos principios no lo son, porque la historia constantemente, si hay algo verdadero en la vida, aparte de Dios, de la muerte y de la vida, es el cambio. Que Dios es un y trino, Jesucristo, hombre, Dios, hombre, la Biblia, la palabra de Dios. Y el cambio es que son cosas que no podemos negar como cristianos, y socialmente el cambio no lo podemos negar. Entonces la Iglesia de Jesucristo constantemente se tiene que estar reformando para ser la discipuladora de naciones, porque la sociedad va cambiando, y las técnicas, los métodos y los modelos, no la doctrina, no las verdades. Por eso no tenemos el interés de escribir técnicas, métodos, porque los métodos con el tiempo entran en desuso. Entonces, con estos libros lo que invitamos a todos los cristianos y cristianas, profesionales y ministerios y líderes, es a que, basándonos en los principios, transformemos los métodos. Hay muchas personas que creen erróneamente que la innovación en el campo de la ciencia, que tienes que sacar lo que nadie ha hecho. Y digo erróneamente porque de nada hay algo absurdo. Por ejemplo, si yo quisiera crear ahora mismo el cuchitenedor, sería absurdo, porque al fin y al cabo con un cuchitenedor que por un extremo tuviera el cuchillo y por el otro extremo tuviera el tenedor, no podría pinchar y cortar a la misma vez. Porque innovar por innovar no vale. Termina en el innovismo, donde la gente sin necesidad tiene que adquirir nuevos productos aunque no le aporte nada nuevo, simplemente por el hecho de que es lo último. La verdadera innovación es la que se mira para atrás a la historia y que con muchísima observación, con muchísima reflexión y con muchísimo análisis se van aportando cosas nuevas, sistematizando información. Si no se sistematiza información, no se crece en conocimiento. La Iglesia no puede, la Iglesia, si quiere seguir innovándose y reformándose, sus principios están atrás, porque se trata de devolver precisamente todo a su estado original. Por eso no puede haber un divorcio con la historia. No puede haber un divorcio con el legado que hemos recibido. No existe nada. A ver, si nosotros hoy tenemos a Clí de Ratón o en papel un resumen doctrinal, se lo debemos a los 2000 años de cristianismo, de gente que se ha dejado los ojos y la vida copiando esos libros, reflexionando y sacando doctrina. Así es. Y a gente que ha rebatido durante los 2000 años de cristiandad a todas las herejías que han tratado de pervertir al cristianismo. ¿Qué significa? ¿Que abrazamos la tradición? No, la historia sí. Y el legado doctrinal sí. No me interesa el método ni la forma, pero sí me interesa la esencia. No me interesa el culto de las catedrales de la época de la catedral, pero sí los teólogos y los principios que contextualizaron y el legado que dejaron. No me interesa la vida monástica, pero sí me interesa la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Porque no me quedo con las formas, nos quedamos con las verdades transmitidas. O sea que, pastor, los lectores, los que adquieran el libro Iglesia,
¿cuál debería ser el objetivo o la expectativa que tengan ahora de adquirir este libro y lo que van a leer? Es decir, se me ocurre, quizás van a encontrarse un libro en el que hables mucho de historia. Ya sabemos que no vas a hablar de métodos o de aplicaciones prácticas, por decirlo de alguna manera, al culto actual, pero ¿qué es lo que se van a encontrar y qué objetivos le plantearía a los lectores que adquieran este libro? Y supongo que también que adquieran la serie, es decir, la serie va a tener una línea trazada, la serie de grandes temas bíblicos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos con los que se crea la serie, se crean los libros y qué debería el lector esperar a la hora de adquirir? Bien, lo que se van a encontrar es, en un primer apartado, un resumen doctrinal de las doctrinas concernientes a los distintos temas, una conceptualización y los principios más básicos. Después una parte de principios de cada doctrina, una reflexión y por último una serie de preguntas para que las personas puedan trabajarlo y que puedan ser libros pedagógicos y que se puedan usar en clases, se puedan usar en escuelas dominicales, en grupos de casa, celulares o como se quieran llamar. Y lo que van a encontrar es algo muy básico y sobre todo lo más interesante, lo digo como autor y como eterno estudiante, lo más importante es la parte de atrás que se llaman las referencias. La referencia es el arduo trabajo que hemos hecho el equipo, aunque yo sea el redactor y el que aparezca, que nos hemos dejado las pestañas leyendo muchas obras. Entonces, las personas aquí tienen una introducción a los temas y lo que deseamos es suscitar el interés porque conozcan la verdad, la palabra de Dios, y ahí no hay una verdad absoluta. Van a tener una revisión sistemática de las grandes teologías y esta es la introducción. Estos libros simplemente son introducciones que deberían de suscitar el interés y lo que más nos gustaría es que hayan personas que digan no estoy del todo de acuerdo y que indaguen, que estudien, que se formen, que preparen, sembrar inquietudes simplemente. Que no estén obligados a creer todo lo que les cuentan. Perfecto. Que se lo cuestionen, que le den vuelta. Es que no tenemos otro... A ver, no nos presentamos, Camilo, como sabios, ni nosotros no somos sabios, simplemente somos personas que buscamos a Dios, abiertos al diálogo, al crecimiento, a aprender y por eso compartimos lo que recibimos y abrimos nuestras mentes, nuestros corazones a que la gente lo comparta. Y si ya con esto logramos suscitar interés y que la gente empiece a indagar, pues creo que eso nos hace más feliz que 10 millones de ejemplares vendidos. Bueno, yo quiero decirle a la gente que está conectada que la serie Grandes Temas Bíblicos, comenzando por su primer tomo, que sería este libro de la iglesia, ya lo pueden adquirir, ya lo pueden encontrar en la página web de crecerenconocimiento.com, en el apartado editorial. Va a estar, además, hemos creado un apartado específico, especial, para la serie Grandes Temas Bíblicos. Van a estar todos reunidos en un mismo espacio web para que la gente pueda adquirirlos. Y ya saben que en nuestra editorial, todo lo que es el envío y el transporte, la página de compra, pueden realizar su compra finalizando el pago en Amazon, así que pueden pedir su libro desde cualquier lugar donde trabaje Amazon, que nosotros estamos asociados con ellos para que puedan comprar su libro de tapa blanda. Va a ser un libro como este, muy bonito, la verdad es que quedó bastante bien. Por dentro también está muy fácil de leer, es muy descansado a la hora de poder hacer la lectura. Creo que está muy bien conseguido, muy bien logrado por el pastor, y lo van a poder adquirir en nuestra página web y finalizar su compra en la web de Amazon. Ellos se encargan del envío allí donde usted esté. Como dijo el pastor, iba a decir el pastor Correa porque siempre te decimos así, pero bueno, quizás la gente se pueda confundir, los que no te conozcan, ¿no? Como dijo el pastor José Carmona, esta serie, Grandes Temas Bíblicos, es una serie de la Comunidad Cristiana de Aprendizaje
y todo lo que engloba la comunidad cristiana de aprendizaje involucra, o sea, sale de los límites de las fronteras españolas y está abierto para cualquier persona en cualquier parte del mundo, de momento de habla hispana. Luego espero que podamos ampliar nuestros horizontes también lingüísticos, y cualquier persona que quiera adquirir el libro, pues ya saben, www.crecerenconocimiento.com, ahí en el apartado editorial van a poder adquirirlo. Y este es el primero de varios tomos que, antes de despedir al pastor José Carmona, me gustaría que nos recordaras algunos de esos temas que se van a tratar en esa serie. En esta serie ya estamos trabajando, tenemos casi listo el primer borrador del próximo tema. Se va a llamar La salvación consumada, y el otro libro va a ser La salvación aplicada. Son 2 libros donde vamos a tocar todo el tema de soteriología y contamos con varios colaboradores que realmente... Me acabo de emocionar mucho de pensar que voy a tener en mis manos esos, o sea, yo los voy a leer y a releer. No sé si me toque también a mí formar parte de la edición, espero que sí, o por lo menos de salud. Sin duda, Camilo, tú formas parte, y ya aprovecho para honrar el trabajo que haces de manera integral como persona. Sabes que te queremos, Antonia y yo te queremos, os queremos muchísimo, y agradecerte todo lo que estás haciendo. Eres una bendición, un regalo de Dios, y contigo los sueños se hacen realidad. Recuerdo hace años atrás que hablábamos de publicar juntos, que desde aquí le mando saludos al apóstol Jesús Loza, y que hemos hablado tanto, y mira, ya estamos en ello. Ya son muchos los libros que estás publicando, y te admiro y me inspiras. Gente como tú. No quiero terminar el programa sin aclarar y agradecer que ese libro, en principio agradecerte a ti el trabajo que has hecho, pero al apóstol Jesús Loza, al pastor apóstol José Maldonado Heredia, al pastor Francisco Maldonado, y a mi amigo Sebastián Vargas, porque ellos son las personas, y al pastor Agustín Heredia, ellos son las personas con las que constantemente he estado dialogando, escuchando y aprendiendo. Para mí son personas especiales y altamente recomendables a quien aman la palabra de Dios y el cambio. Todos ellos, desde los que predican, en el caso como Sebastián, que no es predicador, pero cada página de ese libro hay letras de frases y palabras de ellos, simplemente por cuestiones de marketing, comerciales, autorías mías, pero espero que este libro también a ellos les honre, y que por lo menos lo que quede escrito y registrado, yo con tener el ok de ello, para mí ya me siento más que satisfecho. Así que gracias a José, a Jesús, a Francisco, a Agustín y Sebastián, que hacéis posible las cosas. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, pastor, por tu tiempo, por tu aporte. Pues, pastor, muchas gracias por tu participación en este sector, en esta entrevista. Gracias por el aporte que has hecho y, como no, por todo el trabajo que hay detrás de lo que estás haciendo, que la verdad creo que la idea, el proyecto de la comunidad cristiana de aprendizaje es de verdad loable, es muy valorable, es de agradecer, y creo que es necesario. Así que muchísimas gracias por ello. Estaremos compartiendo desde nuestra plataforma cualquier información para que las personas puedan enterarse, para que nuestra comunidad de Crecer en Conocimiento también pueda enterarse de lo que sucede con la comunidad cristiana de aprendizaje, porque además desde ya somos colaboradores 100%, o sea que formamos parte del mismo equipo. Y de verdad, pastor, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, espero tenerte en breve, quizás podamos, contigo ahí para hablar, tomar, dar y repartir, así que seguramente te tengamos de vuelta por aquí. Pues gracias a ti, Camilo, por todo lo que haces, y gracias a Dios por tu persona. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Igualmente, pastor, un saludo. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, ustedes ya lo saben, y gracias por estar ahí con nosotros en este sector de Crecer en Conocimiento. Nos vemos prontito. Un saludo.